Damos vuelta a la página, nos metemos nuevamente en el otro relato. Bienvenidos todos a la segunda parte de lo que hemos empezado a analizar durante la jornada de ayer, que tiene que ver con la corrupción de los funcionarios de Mauricio Macri. Lo hemos hecho basándonos en lo dicho por Macri justamente durante el debate celebrado el domingo en Provincia de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, y entendiendo que, bueno, se trata de emparentar solamente a la corrupción como una cuestión exclusiva del peronismo, o en este caso de la oposición a Mauricio Macri. Y ayer hemos mostrado en pantalla los diferentes funcionarios que pasaron por la administración de Macri, que ya tienen causas en curso vinculadas con ese concepto de la corrupción. Estaba, por ejemplo, Alfonso Pratgay, Laura Alonso, se encontraba Juan José Aranguren, Luis María Blaquier, funcionarios de altísimo rango que están siendo investigados, que en algunos casos ya han sido llamados a indagatoria justamente para comparecer ante la justicia en causas vinculadas a la corrupción. Pero hemos marcado un parate en ese primer capítulo cuando llegamos al presidente Mauricio Macri, quien tiene sus causas, te las hemos presentado ayer, ya la vamos a repasar hoy, pero vamos al principio, donde empezábamos a escuchar al presidente hablando de la corrupción. Bueno, cuando asumía como presidente diciembre del año 2015, esto decía en su discurso de asunción Mauricio Macri al momento de referirse a la corrupción. Este gobierno va a combatir la corrupción. Los bienes públicos pertenecen al conjunto de los ciudadanos y es inaceptable que un funcionario se apropie de ellos en beneficio propio. Voy a ser implacable con todos aquellos que de cualquier partido o filiación política, sean propios o ajenos, dejen de cumplir lo que señala la ley. No habrá tolerancia con esas prácticas abusivas. No hay principio ideológico que pueda justificarlas. Los bienes de la Argentina son para todos los argentinos y no para el uso incorrecto de los funcionarios. No tiene que importar entonces la bandera partidaria, una cuestión ideológica al momento de hablar de corrupción. Estamos todos de acuerdo, no importa a quién votes, la corrupción envenena a un país. ¿Cuáles son las causas que vinculan a Mauricio Macri entonces con ese concepto de la corrupción? Fíjate, te vuelvo a mostrar la plaquita que contiene los elementos de la corrupción de Macri, los casos Mauricio Macri, que vamos a analizar hoy. Correo Argentino, compra de parques eólicos, autopistas, Ausol, bueno, también está vinculado con la venta de Macri a la empresa Avianca y Panama Papers. Algunas de las causas que hemos elegido porque han tenido un correlato y una continuidad en estos años de gestión de Mauricio Macri. Vamos a la primera, a la más importante, que es la causa Correo Argentino. Dame la placa con información, porque los montos que involucran justamente este entramado de corrupción, y te lo voy a explicar rápidamente. Macri, siendo presidente, lo que intentó hacer es estafar al Estado, diciéndole: te debo 4.800 millones de pesos, pero te voy a pagar solo 296 millones de pesos. Y siendo presidente, habilitó el espacio para que esto llegue a una instancia en la cual estuvo muy cerca de confirmarse. En ese proceso de concursos y quiebras de Correo Argentino estamos hablando del más largo de la historia argentina. Dame la segunda placa que tenemos sobre las causas de corrupción. Perdón, me quedé con lo del correo un segundito. Quédate vos con esa placa, ya te cuento parques eólicos. Pero un dato, cuando vos en la función pública lograste extender el tiempo de una causa para que se consagre como la de mayor duración en la historia de tu país, decime si no es un dato que nos tendría que alertar absolutamente a todos. Le debe al Estado Macri 4.800 millones. Macri, presidente, trató de que su familia, y por lo tanto él mismo, solamente le paguen al Estado, que sos vos, que soy yo, que somos todos, 290 millones de pesos. Una locura. Ahora sí, dame la segunda placa. Parques eólicos. ¿De qué estamos hablando con los parques eólicos? Bueno, de una transacción que la familia Macri hizo, que a partir de papeleos, documentos firmados de forma irregular, le ha significado a la familia Macri una ganancia de 48 millones de dólares en ese pase de manos con parques eólicos. En esta transacción de parques eólicos se utilizaron empresas en paraísos fiscales, por ejemplo en Luxemburgo, para poder hacer circular ese dinero sin que ese dinero pague ninguna tasa impositiva. Vos te preguntas por qué deberían ser ilegales los paraísos fiscales o las empresas en paraísos fiscales, porque te llevas la guita ahí y no pagás ningún impuesto. Pregúntate vos si podés dejar de pagar impuestos. Por ejemplo, no pagues la luz, ¿qué pasa? Te la cortan. Te llevas 48 millones de dólares en un paraíso fiscal, ¿qué pasa?
absolutamente nada. Seguimos con la siguiente placa. Dame la causa Autopista Sol. La familia Macri, conocida por manejar los peajes. ¿Qué hizo Macri? Antes de ser presidente había presentado ya un recurso que tras ser electo empezó a reclamarle al Estado Nacional la suma de 1.100 millones de dólares por atrasos tarifarios. Fue a la justicia y dijo, ¿cómo puede ser que yo maneje autopistas que no han experimentado el aumento en el peaje que debieran haber aumentado? Siendo presidente, le dijo al Estado que él dirige, me deben 1.100 millones de dólares. ¿Y qué hizo Macri? Le dijo al grupo Macri, yo presidente, al Macri empresario, le voy a pagar una reparación de 499 millones de dólares. Lo voy a decir nuevamente, Macri presidente renueva a Macri empresario el contrato de peajes en la Panamericana y le paga en compensación casi 500 millones de dólares. ¿No te parece medianamente indebido eso? Si no es suficiente, dame la siguiente causa de corrupción con la que lo podemos vincular a Mauricio Macri. La Panama Papers. Y con esta vamos a finalizar. Cuando hablamos de Panama Papers estamos hablando del escándalo de corrupción más importante del siglo XXI. Presidentes, primer ministros, integrantes de las coronas a lo largo y a lo ancho del planeta han tenido que o renunciar o abdicar debido al escándalo de tener empresas en paraísos fiscales. Mirá el resultado de la investigación Panama Papers vinculada con Macri. 50 sociedades en paraísos fiscales. No figura ninguna en las declaraciones juradas de Macri. Hay movimientos millonarios de estas empresas. Como mínimo 460 millones de pesos movió Macri en estos casos. ¿Qué es lo grave? Vení conmigo porque la termino acá. Flex Trading es una de las empresas en paraísos fiscales que figuró en Panama Papers vinculada con Macri, como el directivo central de esa empresa. Está comprobado que Flex Trading movió dinero alrededor del planeta por sumas millonarias. Y te lo vuelvo a decir, no figuraba ninguna de estas empresas que movió millones y millones de pesos, no está en la declaración jurada del presidente. Eso es un ilícito, eso es algo indebido, eso forma parte de la corrupción vinculada a Mauricio Macri.